El Señor les bendiga en esta mañana, de este día domingo. Es un placer compartir nuevamente la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21. Génesis, capítulo 5, versículo 21. Ya su palabra dice: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. En esta mañana quiero hablar bajo el tema Caminando con Dios. En esta oportunidad leemos una cuestión bien importante acá, en el libro de Génesis, donde hubo un hombre que dice que caminó con Dios, que se llama Enoc. Es decir, cuando la Biblia menciona que caminó con Dios, quiere decir de que en cada aspecto de su vida era dirigido por Dios. Él hacía bajo la dirección de Dios. Algo importante que recalcar acá es que en ese tiempo, porque estamos hablando aún antes que Noé, no existía palabra de Dios escrita, es decir, no existía la Biblia, los mandamientos como cada uno de nosotros lo tenemos ahora a la mano. ¿Cómo es posible que ese hombre haya podido caminar con Dios o de la mano de Dios? Pues algo importante es que el apóstol Pablo declara en el libro de los Romanos, capítulo 1, que el hecho de creer de que hay un Dios dice que se puede hacer a través de la naturaleza hecha, a través de la naturaleza creada. Prácticamente lo que da a entender es que en el ser humano, en su espíritu, ha puesto la conciencia de que existe un ser superior, un Dios creador de todas las cosas. Pero que el hombre voluntariamente ha decidido endurecer su corazón y no creer que existe un Dios. En ese caso vemos esta historia de este hombre que dice que caminó con Dios todos los días de su vida. Imagínense, en aquel momento pues era prácticamente a través de la oración, de la comunión con Dios, que este hombre era dirigido. Así como cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios lo fue guiando hacia el lugar donde habría que ir. Y eso sucedía con los hombres en la antigüedad cuando no había un escrito. Ellos lo hacían a través de la comunión personal que tenían con Dios. Y esa comunión es la que Dios quiso tener con el hombre en el huerto del Edén, con Adán y con Eva. Pero fallaron en ese propósito y fueron expulsados del jardín del Edén. Sin embargo, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esa comunión con Él. Por eso dice que a causa de que el hombre pues falló, todos fueron constituidos pecadores. Pero que para eso vino Jesucristo, para restituir la comunión que teníamos con el Señor, para reconciliarnos, dice la Escritura, con Dios, para reconciliarnos nuevamente con Él, para que nosotros podamos volver a tener esa comunión, esa cercanía, esa convivencia cercana con Dios, como usted le quiera llamar, esa amistad. Entonces, porque usted recuerde, la Biblia menciona en Génesis que Dios descendía en el huerto del Edén y platicaba con Adán y con Eva. Entonces, en esa situación, pues Dios también quiere de cada uno de nosotros tener esa cercanía con nosotros. Ahora, estos hombres pues lograron grandes cosas, o lograron su tranquilidad caminando con el Señor, sabiendo que su confianza estaba puesta en Dios. ¿Verdad? Como le decía, lo mismo podemos hallar de Noé, porque dice que Noé halló gracia delante de Dios y por eso fue escogido para hacer el arca. En el caso de Abraham, Dios lo escogió para fundar una nación y a través del cual serían todas las familias de la tierra serían benditas. Entonces, y caminó con el Señor en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, desde que Dios lo llamó. Por eso es interesante que cada uno de nosotros podamos caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque nos vivimos quejando de que las cosas no nos salen bien, nos vivimos quejando de que
las decisiones que tomamos quizás no son las adecuadas, nos vivimos quejando de los resultados de las decisiones que tomamos, en fin, un montón de situaciones. Pero eso es el resultado de tomar las decisiones sin tomar en cuenta a Dios, sin poner las cosas en las manos de Él. Por eso dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Es decir, que nosotros lo tenemos que tomar en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, sean para nosotros grandes o sean pequeñas. Él quiere ser parte de ellas. Él quiere ser parte de esa bendición. Él quiere ser parte de esas decisiones que nosotros tomemos. ¿Por qué? Recordemos que Dios ya estuvo en nuestro futuro. Dios ya estuvo donde nosotros podemos llegar a estar de acuerdo a las decisiones que tomamos. Es decir, nosotros podemos tomar una decisión y no saber si el resultado va a ser positivo o negativo, porque no tenemos visión de futuro. Pero Dios sí, porque en el tiempo en el que Dios se mueve, recuerde que un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. Él se mueve en la eternidad. Y al moverse en la eternidad, Él sabe cuál es el resultado de cada una de nuestras decisiones. Entonces, perfectamente podemos llegar a Dios y decirle, Señor, si tomo esta decisión, ¿cuál será el resultado? O si tomo esta otra, ¿cuál será el resultado? Dios sí sabe cómo será. Por eso es que tenemos que encomendar a Él nuestro camino y no tomar las decisiones en base con situaciones en nuestra vida, a cómo nos podemos sentir en un momento determinado y un montón de cuestiones, sino que tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra comunión con el Señor. Recordemos cuando Jesús estaba por partir o ser entregado en la cruz, posteriormente morir y resucitar, le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Enviaré a vosotros otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y les recordará todas las palabras que yo les he dicho. Los encaminará a toda verdad y a toda justicia. Es decir, el Señor Jesucristo ya no está aquí en la tierra en su forma corporal, pero sí ha enviado a su Espíritu Santo para que esté con cada uno de nosotros. Y es al Espíritu de Dios al cual nosotros podemos dirigirnos y decirle, Espíritu Santo, ¿qué decisión puedo tomar? Pero aún más allá, lo que nos puede guiar con certeza es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es lumbrera a nuestro camino. Dice el salmista, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y hay todo un salmo, y por cierto el capítulo más largo de la Biblia, dedicado a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos puede guiar, nos puede ayudar a caminar con el Señor. La palabra de Dios nos puede ayudar a que nosotros no nos equivoquemos. La palabra de Dios nos puede guiar a que nosotros, lo cojo, dice la Biblia, no se quiera salir del camino. La palabra de Dios nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Recuerde que en el libro de los Proverbios hay un proverbio para cada día. Si nosotros los leemos, encontraremos enseñanzas prácticas para el diario vivir. Tanto así también en Eclesiastés. Encontraremos situaciones que nos van a ayudar a decisiones del diario vivir. Pero también hay otras que están en los evangelios, dadas por Jesucristo. Por ejemplo, hay cosas, hay gente que puede decir, bueno, yo no sé si amar a mi prójimo o a mi enemigo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, bendecid a quienes os maldicen, amad a su prójimo como a ti mismo. Que era un mandamiento, que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca dijo si lo vas a sentir, lo vas a hacer, sino que fue un mandamiento que el Señor os dio. Porque os doy otro mandamiento, que améis a vuestro prójimo como a ti mismo. Es una orden. Entonces no vamos a andar preguntando qué tengo que hacer. La Biblia ya dice lo que tengo que hacer. Por ejemplo, cuando dice, airaos pero no pequéis, es decir, podemos tener momentos de enojo, pero no debemos de dejar que la ira nos domine. No debemos de dejar que el enojo nos domine y digamos palabras que después nos vamos a arrepentir.
Entonces ahí aplicamos lo que dice que aún el necio cuando cae es contado por sabio. Entonces cuando nos encontramos en una situación de enojo o de ira, lo mejor es callar y esperar a que pase, porque si no, siempre hablaremos cosas de las cuales nos arrepentiremos y las palabras una vez dichas no se pueden borrar. La palabra de Dios nos guía. Leo, le acabo de dar un ejemplo de situaciones diarias que se pueden dar. También dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, si está enojado con alguien, tiene que ir a ponerse cuenta antes que el sol se oculte, porque si no, eso ocasiona que su corazón se vaya llenando de amargura. Y una raíz de amargura hace que nos alejemos de la gracia de Dios. ¿Ve? La palabra de Dios es práctica. Por eso dice que tenemos que ser hacedores y no oidores olvidadizos. Porque la palabra de Dios no solo es la cuestión de que nosotros podemos hablar para algo, es que tenemos que ponerlo por obra. Es que tiene que ser evidente en cada una de nuestras vidas. Es que nosotros tenemos que caminar en ella. Entonces, si empezamos a meditar en la palabra de Dios, como vimos la semana anterior, si nos empezamos a ser hacedor de ella, dice que haremos prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. ¿Por qué será eso? Porque estamos caminando de la mano de Dios. Porque vamos caminando conforme a la voluntad de Dios y ahí no nos vamos a equivocar. Si caminamos conforme a su palabra, no nos vamos a equivocar. Y aunque a veces el resultado no es el esperado, pero llegará el momento en el que lo será. Por ejemplo, volviendo a lo que dimos el domingo anterior, la vida de José. José dice que todo lo que hacía era prosperado porque Jehová estaba con José. Porque él caminó con Dios. Y aunque fue vendido por sus hermanos, fue a parar a la cárcel injustamente. Pero como estaba caminando con Dios, Dios lo levantó hasta ser el segundo de la tierra de Egipto. Cuando tú caminas bajo la mano de Dios, llegará el tiempo en el que Dios os exaltará. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Cuando Él considere que ya es momento de engrandecerte. Cuando ya considere que ya has pasado la prueba, que has sido formado y que has entendido el propósito de Dios para tu vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y así Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos agarrados de su mano, para que no nos equivoquemos, para que no suframos por situaciones innecesarias. Dice que nos hallemos en gozo cuando estemos en diversas pruebas, pero cuando estas pruebas son originadas por caminar con Dios. Pero cuando las pruebas son originadas por nuestras malas decisiones, causan sufrimiento. En cambio, cuando las situaciones difíciles son originadas por caminar con Dios, dice que ese sufrimiento permite que nosotros posteriormente se convierta en gozo. ¿Por qué? Porque veremos el fruto de esa prueba. Veremos el fruto de lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Entonces, en este caso, Enoc no tenía palabra escrita, pero caminó guiado de Dios. Y es el ejemplo para nuestras vidas de que si estos hombres, no teniendo una guía escrita, lo hicieron, cuánto más nosotros, teniendo una guía escrita, debemos de caminar con el Señor. Debemos de caminar con Dios. Job lo hizo y la misma situación en la época de los patriarcas, es decir, no había esta lectura escrita, pero sí había algo en sus corazones. Sí tenían ellos esa comunión con Dios cercana y Dios los guiaba. Y es lo que Dios quiere restaurar y podemos hacer a través de ser guiados por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, que ha sido derramado en nuestros corazones, también ha derramado de su amor en nosotros, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando llegan los momentos de tomar decisiones, lo que el Espíritu Santo hace es recordarnos la palabra de Dios, recordarnos su mensaje, para que nosotros pues podamos caminar
en esa senda que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero no debemos de olvidar que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro esperado. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que no suframos por gusto, sino que seamos formados por Él y andemos en sus caminos. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos de caminar con el Señor para no perdernos, para no equivocarnos, para no tropezarnos, para que no suframos daño. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que caminemos con Dios, meditemos en la palabra y dejémonos guiar por ella. Seamos hacedores para que el Señor nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esa palabra que tú nos has brindado, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos fortalezcas, que tú envíes en esta hora, Señor, tu bendición, tu cobertura en cada uno de nosotros. Háblanos, oh Dios, derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Bendícenos en esta hora, Señor, y derrama de tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor. Obra, oh Dios, maravillas en medio nuestro, y que seas tú fortaleciéndonos, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú derramando de tu gracia y tu bondad, de tu presencia, oh Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te glorificamos y te damos honra, Señor. Y que seas tú obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos libertad, gozo y paz en cada uno. Pon sanidad, Señor, en los cuerpos enfermos. Guía, Señor, a aquel que se puede encontrar en ese momento, Señor, pues sin salida. Tú le des esa salida. Pon el querer y el hacer en cada una de nuestras vidas. Meditar en tu palabra para que podamos ser guiados por ti, Espíritu Santo. Recuérdanos la palabra en los momentos que tomamos que tomar decisiones. En el nombre de Jesús, bendice la autoridad de nuestro país, Señor, de la sabiduría, para que pueda guiarnos, Señor. Autoridades civiles, eclesiásticas, oh Dios, en el nombre de Jesús, bendice esta nación. En tus manos estamos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.